La ley de solidaridad y reactivación productiva enviada por el presidente Alberto Fernández al Congreso, aprobada y ya promulgada, supone un severo pago de impuestos por parte de actores de la sociedad, de un incremento en los impuestos que van a tener que pagar algunos actores de la sociedad argentina. Se supone, según las estimaciones de algunos privados, que se van a recaudar unos 860.000 millones de pesos más que se van a quedar en las arcas de la nación mayoritariamente. El 85% de lo que se recaude en concepto de estos nuevos impuestos por la ley de emergencia van a quedar en manos de la nación. Y el resto, únicamente ese porcentaje ahí restante, el que quede, va a coparticiparse. Por eso las provincias están pidiendo ya a la Nación, o evalúan pedirle a la Nación, algún tipo de compensación, porque las principales cargas incluidas en la ley de emergencia, que son la actualización de las retenciones y el recargo del 30% a las operaciones en moneda extranjera, no son coparticipables. Pero en consonancia con esto, también hay que decir que el presidente Alberto Fernández avanzó hacia la suspensión del pacto fiscal, que era este acuerdo entre los gobernadores y la nación para ir reduciendo progresivamente la carga tributaria de los ciudadanos, y habilitó de alguna manera que las propias provincias también puedan aumentar sus impuestos. Esto está sucediendo o va a suceder porque ya hay provincias como Buenos Aires, San Luis o Santa Fe que están poniendo en marcha reformas tributarias y que tienen planeado aumentar sus propios tributos para hacer caja, tener dinero para poder afrontar las distintas necesidades que tienen sus provincias. A tono con la nación, entonces, las provincias también ya están delineando sus propios impuestazos. Y sobre eso vamos a hablar, vamos a sumar a esta charla a Pablo Obreque, que es economista desde Bahía Blanca. Lo solemos consultar por este tipo de cuestiones para analizar, bueno, de qué manera se leen los impuestazos y qué impacto puede tener esto también en el curso de la economía diaria y para la producción, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida. Buenos días, Pablo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? Muy buenos días. Bueno, muy bien por acá. Muchísimas gracias por el contacto. Consultarle sobre esta cuestión que se está imponiendo en las agendas, no solamente de Buenos Aires, a partir de la presentación del proyecto por parte de Kicillof, sino también en las provincias donde se debaten subas en los impuestos. Se habla de un porcentaje que va entre el 15 y el 75%. Bueno, sí, nos enteramos el 24 a la tarde, donde hay un proyecto de ley, por lo menos en provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, en donde, bueno, se va a reevaluar los campos, las casas, inclusive también los autos, y bueno, eso conlleva que, aunque vos no lo creas, digamos, aumenta el valor de tu propiedad, de tu campo, de tu auto, y eso hace que vas a pagar un poco más por tenerlo. Además, chicos, se va a incrementar la alícuota del ingresos brutos para lo que son servicios profesionales. Se está hablando de ir a un 4% por valor de facturación en lugar del 3,5%. Y bueno, creo que lo mencionaron anteriormente. Esto, bueno, tiene que ver con que las provincias necesitan también tener recursos propios y no depender tanto de coparticipación. Y muchos de los ingresos fiscales que vienen de la nación no son coparticipables, como puede ser las retenciones. Entonces las provincias, bajándose del pacto fiscal firmado en el 17, hacen uso de poder cobrar ingresos brutos aumentando alícuotas, e inclusive no me extrañaría que pueda venir ingresos brutos en las boletas de factura de luz y gas, como ya ha estado en años anteriores. Bueno, hay una cuestión curiosa. El presidente Alberto Fernández, al ser consultado sobre este tipo de cuestiones, dijo que si hay ajuste, el ajuste es para ordenar las cuentas. ¿Esto es un ajuste? ¿Promover el aumento de los impuestos o inventar e impulsar nuevos impuestos? ¿Es ajuste? Mirá, vos tenés dos maneras de equilibrar las cuentas fiscales, es aumentando impuestos o bajando gastos. Y los gobiernos obviamente prefieren aumentar impuestos. ¿Es ajuste por qué? Porque vos automáticamente la retención subió.
vas a pagar más por los mismos bienes. El dólar ya no haga 60, prácticamente 63, nadie lo consigue, prácticamente se consigue 80 pesos. O si alguno puede comprar a través de la bolsa, un poco menos. Pero automáticamente todo sale un poco más caro, todo cuesta un poco más. Y yo diría, Martín, que este tipo de medidas o este paquete de medidas tiene dos sentidos. El primero, está redistribuyendo de los que pueden pagar algo a los que no aportan nada. Ujú. Y el segundo, que el sector público de todo este ajuste no pone nada. O sea, todo lo está poniendo el sector privado. Bueno, Entonces, la explicación que da el presidente es que los que más tienen paguen para poder sacar... acá, Decía que la explicación que da el presidente es que lo que supone es que los que más tienen paguen impuestos para poder sacar del pozo a aquellas personas que la están pasando mal. La ley de emergencia permite ver eso, de que efectivamente esto va a ser así, que hay una cuestión equitativa, si se quiere, en el planteo económico del gobierno. mirá, a ver, yo diría que eso es un eslogan porque, a ver, ¿a quién está sacando? El sector privado, el sector que produce. Siempre es un poco más, antes era esfuerzo, ahora es solidaridad, ¿viste? Entonces, como que te cambian las palabras, pero el resultado es el mismo, es aquellos que están produciendo, que venden, que comercian, que producen, se le cobra un impuesto más y esa ayuda fiscal que era para las jubilaciones de mínima y asistencia social, directamente es plata, pero sale de otro lado. O sea, vos vas a tener menos ingresos, yo voy a tener menos ingresos, Mercedes va a tener menos ingresos y termina yendo a otro lado. Y vos necesitas crecer, necesitas invertir, necesitas ahorrar. Fíjate una cosa, el gobierno dice que necesita que se exporte más, pero sube el impuesto a las exportaciones. Ujú. Entonces, yo creo que esto es un ajuste fiscal fuerte, porque fíjate que es más o menos 1,5 puntos del PBI, el saldo final, pero fíjate que los ingresos van a estar bien arriba de eso, pero tenés gastos que cubrir y los gastos se cubren con impuestos. A mí me hubiese gustado que en lugar de tener 21 ministerios, tener 15 ministerios. En lugar de tener 100 y pico secretarías, tener menos secretarías. Entonces, bueno, el esfuerzo lo hacemos entre todos. Si no, siempre recae sobre el sector privado. Y va a llegar un momento que el sector privado está agotándose de pagar impuestos y no necesariamente siempre tiene rentabilidad. El caso de ingreso bruto, Martín, que ayer un poco lo hablamos, el ingreso bruto que cobran las provincias, yo lo tengo que pagar independientemente si después gané o no con esa venta. Claro. Claro. Porque el ingreso bruto es, yo facturo por 10.000 pesos y 350 pesos los tengo que pagar de impuestos. Ahora, si con esos 10.000 yo después gané o perdí, eso no interesa tanto. Y bueno, ahí yo creo que me parece que va a venir, digamos, el principal problema, y por otro lado del desafío de que todos los dólares que tenían los argentinos en los bancos vuelvan a los bancos y salgan de los colchones o de las cajas de seguridad. Pablo, nos preguntábamos con Martín cuando elegíamos el tema para tratar en el día de hoy, si hay una convención entre los economistas para hablar de a partir de cuándo un impuesto empieza a ser confiscatorio. Está más o menos establecido, no sé si a nivel internacional, a nivel regional, ¿cuál es el porcentaje razonable o recomendable para un impuesto? Mirá, fíjate que rara vez encontrás en algún país, me ha tocado viajar al exterior, rara vez encontrás lo que acá se llama el ingreso bruto. Generalmente vos tenés que entre lo que ganás, vendés y lo que te sale vender, la diferencia es impuesto a la ganancia. Eso lo tienen casi todos los países. Y lo que nosotros llamamos el IVA, el impuesto de valor agregado. Generalmente tienen todos. Y al final de todo tienen como te diría, el impuesto a bienes personales, que también puede ser deducido, y no tienen más que ese impuesto. Después tienen por ahí la carga impositiva, es alta también, pero después vos lo ves
digamos, con servicios públicos. En el caso nuestro es algo muy particular, porque vos tenés impuesto por producir, que es el ingreso bruto, que ese es provincial, pero también tenés el nacional, tenés el IVA, tenés ganancia mínima presunta, tenés impuesto, bueno, ahora van a sacar la renta financiera, pero tenía impuesto a la renta financiera, y tenés inflación también, que ese es un impuesto que en realidad no va por Congreso, porque la inflación no entra por Congreso, y ese termina siendo recaudatorio. Y fíjate una cosa, que ahora a las grandes empresas se le va a cobrar otro impuesto para retirar efectivo. O sea, se le va a cobrar otra vez el impuesto a los créditos y a los débitos por retirar efectivo. Ahí vas a tener un problema confiscatorio porque vos ya es un impuesto, ya se lo cobraste. Claro. Pablo, ¿y cómo hacen las provincias para salir de esto que parece un callejón sin salida? Porque la actividad productiva, que no tiene que ver con los grandes grupos y con los sectores como la minería o el campo, está aniquilada. No hay manera de cobrarle impuestos. Es más, las pymes entraron en moratoria porque no pueden pagar. ¿Cómo se sostienen las provincias si no es así? Cuando lo primero que dejó de pagar la gente es el impuesto municipal y el impuesto provincial. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida es primero sincerar y no puede ser que... Fíjate una cosa, Mercedes, desde el 2000 hasta el 2000 más o menos 16, la población creció entre un 15 y un 20%, pero el sector público creció en salarios y en ocupación 85%, es decir, que mucho, o sea, lo que creció en los últimos 15 años es el empleo público provincial. Entonces, va a llegar un momento que si no sinceramos eso, si no empezamos para bajar impuestos y que las empresas, el PYME o el contrapropista, como puede ser cualquiera de nosotros, tenga realmente rentabilidad, tiene que haber una baja de impuestos. Y para que haya baja de impuestos tiene que haber una baja de gastos públicos. Bueno, eso es donde ahí tienen que empezar a hacer foco para que empiece a cerrar la cuenta. Porque si yo después, con lo que facturo, no empiezo a ganar, digamos, empiezo a achicarme. Pablo, y si todos no empezamos a achicar, es un problema de recaudación después. Pablo, usted dice que el problema económico del país es el costo de la política, porque los sectores productivos como las economías regionales, la industria, estaban denunciando la suba de impuestos, la caída del consumo, la apertura de las importaciones. No estaban denunciando la cuestión política. Así como un hecho simbólico está en la agenda pedir que el político se recorte, pero no se identifica necesariamente como el problema económico argentino. ¿O usted lo ve así? Mirá, yo creo que no podemos tener nosotros mayor costo político que países como España o Alemania. Es decir, no podemos tener somos un país de 44 millones de habitantes y no podemos tener tanta cantidad. Y a ver, diferente si yo viera que hay obras, digamos, hacen incentivos, o es un país muy dinámico. Vos fíjate que acá contratar gente cuesta, vos tenés que pagar mucho impuesto, la carga del Estado sobre la economía es pesada porque vos para todo tenés que hacer un trámite, tenés que pedir permiso. A ver, todo eso se convierte en pérdida de tiempo, es costoso, no ayuda a hacer negocios. Y si bien ahora, obviamente que si vos mirás todo el presupuesto de la casta política sobre el total de gasto, vos decís, bueno, no es tanto. Pero miren el caso de Chile, que achicó cantidad de diputados y senadores. Italia lo hizo hace 2 años de la misma manera. A veces también es un gesto y es una manera de decir, bueno, mira, ponemos un poco todos. Claro, y la revisión... ese va a ser digamos, la solución, pero es empezar por algo también, porque si no es mucho más fácil siempre cobrar un impuesto a nosotros. Claro, porque además es sustancial la revisión de todo lo que el Estado... todas las cuestiones en las que el Estado termina participando, porque sí, pagar un sueldo a un concejal a lo mejor no cambia la economía de un municipio, pero sí la invención de las tasas. Sabemos, los municipios se inventan tasas que se terminan cobrando hasta a través de las facturas de los servicios públicos. Pasa lo mismo en las provincias. Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención, la cuestión de la convocatoria del presidente a la suspensión del pacto fiscal y la ausencia de ningún gobernador en una reunión que fue entre
entre gallos y medianoche convocada. Parece que los aviones, los gobernadores los tenían en pista ya en los aeropuertos de sus ciudades para viajar a firmar eso que les permitía subir los impuestos. Cuando los hemos escuchado hasta hace 15 días, 20, 30 días atrás, lamentarse por la pérdida de la recaudación. En provincias como Córdoba, por ejemplo, el gobernador salió a decir, en un año nosotros perdimos recaudación de un mes, o sea, por cada año un mes se perdía porque la gente no pagaba los impuestos. La caída de la recaudación era tanta. Ahora, la solución es aumentar considerablemente los impuestos para lograr mayor recaudación. Parece que el que no te podía pagar ahora con impuestos un poco más bajos, no te va a poder pagar tampoco con impuestos más altos. Esa da la sensación. No sé si es una buena receta eso. Bueno, acá pasa lo mismo, acá en Buenos Aires pasa lo mismo, e inclusive si vos querés fomentar las exportaciones, que más sectores puedan exportar, por el otro lado querés sustituir importaciones y por otro lado le cobrás impuesto al que exporta. O sea, esa relación no parece muy clara. A ver, si vos querés exportar más y te abrís más al mundo, obviamente va a venir importaciones, porque no pensemos que primero que Argentina es un país que si yo le vendo a todo el mundo también me va a querer vender. A ver, por una relación de comercio, una relación puede ser bilateral o multilateral. Y después coincido, Martín, o sea, si tenés que, para que haya baja de impuestos tiene que haber baja de gasto. No hay mucha cosa, o si no endeudarte. Y ahí tenés otro problema. Muchas de las provincias están endeudadas y necesitan pagar sus intereses de deuda en los próximos meses. Por eso también se le pidió al gobierno nacional bajarse del consenso fiscal, que puedan, cobrar ingresos brutos, poder recaudar más para pagar su vencimiento de deuda. A ver, esto lleva tiempo, pero vamos a tener que empezar a sincerar que no solo el sector privado tiene que hacer el esfuerzo que esto requiere. Porque si no, vos lo dijiste bien, Martín, va a llegar un momento que lo primero que para comer voy a tener que comer, pero después lo que primero dejo de pagar son los impuestos, y empiezo por los impuestos, más distorsivos posibles, ¿no? Entonces me parece que hay un gran desafío. Hay países que han podido, sincerarse y hacer el esfuerzo desde el punto de vista político. Hay casos en Latinoamérica, lo ha hecho Brasil también. Justamente Brasil está bajando sus costos para las empresas. ¿Y eso qué va a hacer? Que una empresa que venga a invertir va a invertir en Brasil porque tiene una regla un poco más clara que en Argentina. Y eso se puede llegar a traducir en menos inversión y menos puestos de trabajo. Y me parece que ese debería ser el foco, más allá de, hoy tenés una situación que necesitas dinero para pagar deuda principalmente. Fíjense una cosa, Argentina está pagando vencimiento de deuda externa mientras está, en trámites de negociación. Y la deuda interna la está reperfilando. Claro. Entonces, están atacando varios frentes a la vez. El tema impositivo a nadie le gusta, y me parece que las provincias aprovecharon que la nación consiguió aprobar en Congreso una ley que le da mucho margen de acción, mucha discreción, y las provincias se subieron a ese tren. Así es. Claro. Pablo, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable y lo restablecemos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, les mando un feliz año nuevo y muchas gracias por contactarme este año y participar del programa. La verdad lo disfruté mucho, más allá que nunca terminaron siendo buenas noticias, pero bueno. Y a los economistas les toca dar malas noticias últimamente, así que no se sienta mal, es cuestión del colegio suyo, ¿no? La corporación que representa. Ha sido muy amable, Pablo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, las cuestiones que se vienen.